no se llega a conectar, pueda revisar los temas que vamos a tratar hoy. Es importante recordar, chicos, que hoy es la última clase en la cual abordaremos pues temas a desarrollar en el semestre. La próxima vez que nos veamos será en una práctica, en una salida de campo que se llevará a cabo en la planta de tratamiento La Florida del municipio de Florida Blanca, Santander. Em, ¿Tienen alguna pregunta respecto de la salida? Mientras comparto aquí pantalla. Todo les llegó la información, ¿sí? ¿Me escuchan y me están viendo bien? Sobre el casco, ¿es indispensable que sea de color blanco o de cualquier color? Nada, no importa el color, cualquiera. Ok. No necesita que tenga barbuque, no, un casco cualquiera. Puede ser usado, prestado, no hay lío. Por tanto, que lleven botas. Botas y casco, pantalón y camisa manga larga. Importantísimo el tema del certificado de la EPS. Hay plazo hasta el próximo jueves 27 para el envío del certificado. Si no envían el certificado, pues entenderé que no van a ir, que no permiten el ingreso si no tienen EPS. Recordar que la EPS puede ser del régimen subsidiado o contributivo, o sea, si es BEN o la o que tengan por sus padres o sus trabajos. Cualquiera de las dos, sí. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto de la salida? Listo. En la clase de hoy vamos a complementar lo que estábamos viendo hace ya casi un mes cuando nos vimos en la asesoría de proyecto respecto del balance hídrico agrícola, que es el siguiente trabajo que tienen que presentar, en la evaluación número 4. En la plataforma se encuentra descrito lo que tienen que hacer. Les pido el favor de que lo lean. Si tienen preguntas o comentarios respecto de la evaluación, me consultan. ¿Listo? La clase anterior hemos visto que cuando las plantas reciben una precipitación natural, ocurren dos fenómenos, ocurren varios fenómenos. El primer fenómeno, una vez cae la precipitación, es que el agua comienza a infiltrarse en el suelo y posteriormente, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Chicos, ¿me escuchan? Señor. Listo, gracias. Entonces, cuando cae la precipitación ocurren varios fenómenos. El primero de ellos es la infiltración. El segundo de ellos es que el agua comienza a escurrir superficialmente. El tercer fenómeno es la evaporación del agua que queda en la superficie. Y el cuarto fenómeno es que la planta, a medida que hace su actividad fotosintética, comienza a transpirar parte del agua que toma por las raíces. También, no, también estuvimos hablando de que existen varios factores que afectan o intervienen en el proceso, en estos procesos, como es la radiación solar, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la altitud sobre el nivel del mar, la presión atmosférica y el viento. ¿Qué tanto viento tengamos? Las velocidades del viento también nos afecta. Si el suelo está desnudo o tiene cobertura y qué tipo de cobertura es, también nos afecta bastante. Comenzamos a hablar de este importante concepto que es la evapotranspiración y que su símbolo, bueno, se conoce como la ETC o la evapotranspiración del cultivo. Y definimos que la evapotranspiración del cultivo son la sumatoria de las pérdidas por evaporación, es decir, el paso del agua de líquido a gaseoso, y por la transpiración, es decir, el proceso físico, fisiológico natural de las plantas por las cuales pues transpiran agua. ¿Listo? También hablamos que habían dos métodos para determinar esa evapotranspiración. Un método
que es mucho más sencillo, que es mucho más simple de determinar, que es con base en tablas, que tomamos la información directamente en tablas. Entonces hablamos de un K sub C, que es un coeficiente de cultivo, que depende directamente, vamos a ver acá, espérame. Entonces, hablamos de un K sub C, como les había comentado yo, que es un coeficiente que depende del cultivo y de su desarrollo fisiológico. Y también les comenté que este valor es único para cada cultivo, que de pronto puede, no sé, como lo vamos a ver ahorita, existen unas tablas en donde uno toma ese valor que si no está precisamente el cultivo que uno necesita, pero hay una especie que es de la misma familia, pues podemos tomar ese como para tomar un valor asociado. Y entonces recuerden que hablamos que ese valor, el caso se toma valor entre 0 y 1,4 aproximadamente, y a medida que el cultivo va creciendo, como se evidencia en esta imagen, pues el K sub C también va aumentando, pero que cuando llega a la parte ya de la cosecha o el cultivo deja de ser productivo o se está envejeciendo, pues también comienza a disminuir ese K sub C. Entonces, generalmente se hablan de tres K sub C. Un K sub C inicial, que es en la germinación, un K sub C medio, que es cuando la planta está creciendo, y un K sub C final, que es cuando la planta se le recogen sus frutos o está muriendo. ¿Listo? Hablamos también de que existen unas tablas para la evapotranspiración de referencia que se han creado gracias al estudio de otros investigadores y que básicamente para tomar la evapotranspiración de referencia necesitamos la temperatura y la humedad relativa del sitio donde se desarrollará nuestro proyecto. Y vimos esta tabla, no sé si la recuerdan, una tabla parecida a esta y también vimos esta, en donde básicamente lo que uno hace es ingresar con la temperatura promedio y la humedad relativa del sitio para determinar la evapotranspiración. ¿Listo? Esta tabla está disponible en la plataforma, dice tabla de evapotranspiración del cultivo, y la tabla del caso C, que la tomo directamente de la FAO, también se encuentra disponible y es esta. Entonces ahí la pueden abrir, es esta tabla, está la primera hoja y nos muestra diferentes tipos de plantas, hortalizas pequeñas, hortalizas solanáceas, raíces y tubérculos, por ejemplo la yuca, año 1, año 2, los nabos, la remolacha, vamos de pronto a cultivos más cercanos a ustedes, de pronto el maíz de grano dulce, el arroz, los forrajes, los pastos, la caña de azúcar, los frutales. Entonces aquí el banano, el cacao, el café, las piñas, las palmas, uvas, moras, ¿sí? Entonces aquí encontramos los valores del K sub C para cada uno de los cultivos. ¿Listo? Esta información también la tienen disponible. Además, hablábamos de que había un segundo método para determinar esa evapotranspiración y era mediante el uso del K sub C de la tabla, pero necesitábamos información meteorológica que la tomábamos directamente del IDEAM. Y que tanto el método 1 como el método 2 son válidos, pero que tienen diferencias en cuanto a los valores que nos arrojan. Finalmente, llegamos hasta esta parte en donde hablábamos del uso consultivo y decíamos que el uso consultivo es la cantidad de agua que consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente. Entonces, cuando uno vuelve y repasa, dice que la cantidad de agua que necesitan las plantas para germinar, para crecer y para producir. Entonces, está hablando de las etapas fenológicas o de crecimiento morfológico de las plantas. Y también veíamos finalmente
esta equivalencia que nos permite poder determinar la cantidad de agua que necesitan las plantas y la cantidad de agua que nos suministra la lluvia. Decíamos que 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto es igual a 1 metro cúbico. Que ese metro cúbico es igual a 1000 litros, pero que también ese metro cúbico o esos 1000 litros es igual a 1 metro cuadrado de área por 1 metro de alto. Y que si, como tenemos esta equivalencia, procedíamos a despejar el metro de área, perdón, el metro de alto, diríamos que 1000 litros, que 1 metro de alto es equivalente a 1000 litros sobre 1 metro cuadrado, ¿sí? Y que si resolvíamos esto en términos de unidades, nos saldría que 1 milímetro de altura es igual a 1 litro por metro cuadrado, ¿sí? Esto lo habíamos visto hasta la clase anterior, este es un pequeño recorderis. Recordemos que en esta clase, pues, algunos de ustedes no estaban en la mejor condición después de esa trasnochada, pero esperemos que hoy sí estén mejor, más atentos. Creo que usted tiene esos documentos en la plataforma. Sí, señor. Esta presentación se encuentra acá donde dice cálculo de necesidades de agua. La tabla del caso C está aquí donde dice caso C FAO. La tabla de evapotranspiración del cultivo está acá. Y más archivos relacionados con demandas hídricas están en esta carpeta. Todo se encuentra ahí. Y hasta un ejemplo que es el que vamos a ver a continuación. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Espero que me estén escuchando. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, señor, yo estoy escuchando, profe. Listo. Listo. Entonces vamos. Esto que les voy a mostrar es básicamente lo que necesitan para hacer el cuarto trabajo. Cuarto trabajo que, como les digo, también ya está en la plataforma, ya está como se presenta. Entonces, esta hoja la pueden usar como un modelo para hacer el trabajo. Pero importante, chicos, que se den cuenta de que la hoja está formulada, de que ya tiene las fórmulas puestas y que no deben cambiar algunas cosas, porque si no les pueden dar cosas pero muy locas. Pero más importante que los números que van a obtener acá es que al final puedan hacer un análisis correcto de esos números. He visto lastimosamente y tristemente que en el trabajo que me presentaron, el tema de análisis de resultados es pero muy, el nivel de análisis de resultados que ustedes tienen es muy básico, es muy sencillo, es muy simple. Y chicos, y eso es lo más importante en un trabajo, que los valores que ustedes obtengan los puedan analizar, los puedan interpretar y puedan decir qué significan, qué representan. Entonces, importante, al final de este hoja de cálculo hay unos ejemplos de análisis de resultados, no significa que tengan que hacerlos así, son un simple ejemplo para que se puedan guiar respecto de lo mismo. ¿Listo? Entonces, en la primera hoja, espera, ok, gracias que tengo aquí. Listo, Iván, ahí están todos. Entonces, este es un proyecto que se dio en el municipio de San Vicente de Chucurí, específicamente en la vereda Albania, una unidad productiva llamada La Clarita, y era un proyecto multipropósito, en donde pues se tenía, adicional a la explotación de 250 gallinas ponedoras, 6 vacas de leche para consumo interno, y la familia estaba compuesta por 4 personas. Dos, papá y mamá, hijo, y una persona que eventualmente contrataban para que les ayudara. Adicionalmente, como parte de los ingresos de la familia, tenían 2 cultivos, cacao y cítricos. El área de la finca era aproximadamente 2.35 hectáreas, que estaba distribuida de esta forma, y tenían los cultivos de cacao espaciados en siembra cada 3x3, y los de cítricos 2,5 por 2,5. Tenían más o menos una densidad de siembra de 1111 plantas por hectárea en cacao y 1600 plantas por cítrico, y el número de plantas en el proyecto de cacao eran 834 y 1360 en cítricos. Ellos requerían hacer un balance hídrico para
solicitar una concesión de aguas a la Corporación Autónoma Regional para que el proyecto fuera viable y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la temperatura promedio en el sitio era entre 21 a 27 grados y la humedad relativa pues es mayor al 50%. Entonces, chicos, ustedes pueden utilizar, como les digo, esta hoja de cálculo. Importante, pues si cambian las áreas, supongo que las áreas de ustedes son distintas en términos de cultivos, de la parte forestal, de caminos, pues las cambian. Si tienen animales, pues los cambian. Si tienen otros tipos de cultivos, pues los modifican. Pero importante, pues que se vayan dando cuenta que los datos de color, digamos este color naranja, suave, son los datos de ingreso y los datos verdes y azules son datos que no son celdas que no se deben tocar. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy claro. Bueno, esta me quedó, esta sí la deben tocar porque este es el marco de la planta. Esto está. Aquí es el marco de la planta, entonces si aquí dice 3×3, pues deben acá colocar que es 3×3, y aquí si 2×5 por 2×5, pues acá colocan 2×5 por 2×5. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Les voy a estar preguntando eso constantemente porque es importante. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer, y que ya lo hicimos en la clase anterior, fue calcular la cantidad de agua que se requiere para consumir por parte de las personas y animales. Es algo muy sencillo, ya lo hicimos un ejemplo en la clase anterior. Aquí está, como les indico, formulado cómo se debe hacer. Solamente importante que recuerden que acá pues es 4 personas que tienen un consumo de 200. Si usted cree que ese consumo es muy alto, lo pueden cambiar. Tenemos gallinas, tenemos vacas. Si tienen otros animales, pues es necesario que cambien los consumos de acuerdo con los animales. Y naturalmente, esta hoja lo que hace es determinar la cantidad de agua que se requiere en X tiempo. Entonces, 1.5 metros cúbicos al día, o 45.7 metros cúbicos mensuales, o 555 metros cúbicos al año. ¿Listo? Muy sencillo, ya lo vimos en la clase anterior. Luego venimos a esta parte que sí me parece importante, que no lo podemos ver totalmente, y es cómo se calcula la evapotranspiración. Entonces, importante recordar lo que ya dijimos. Hay dos métodos, uno más sencillo que el otro, pero importante poder compararlos a ver qué nos ofrece. Entonces, en el método 1, tomamos información específicamente de tablas. Entonces, la primera tabla que debemos consultar es la tabla, es esta tabla, la tabla de la hoja número 2 del archivo que se llama tabla de evapotranspiración del cultivo, en la cual ingresamos con, perdón, los datos de temperatura promedio de 21 a 27, 21 a 27, entonces 21 a 27 están entre estos dos, moderado seco, moderado húmedo, y luego ingresamos con la humedad relativa mayor al 50, entonces ingresamos, entonces como dice que mayor a 50, entonces 21 a 27 mayor a 50 me dice que la evapotranspiración de referencia milímetros por día es 4,5 milímetros por día. Tomo este valor, lo tengo presente y vengo y lo escribo en esta celda. ¿Listo? Cuando yo lo escribo ahí, inmediatamente pues suceden cosas más hacia adelante, como por ejemplo que se me cambia este dato de acá. ¿Pero qué significa este dato? Evapotranspiración de 4,5 milímetros por día. ¿Qué se les ocurre a ustedes que significa ese dato? ¿Qué representa ese número? ¿Me escuchan? Chicos, ¿están presentes? Sí, señor.
¿Se les ocurre qué significa ese 4.5 milímetros día? Bueno, entonces, ese 4.5 milímetros al día son que la cantidad de agua que se evapora y se qué. Acuérdense que hemos mirado aquí la definición y se transpira. Acuérdense que la evapotranspiración es evaporación más transpiración. Entonces, esos 4.5 milímetros es la cantidad de agua que se evapora y se transpira en la zona en donde tengo mi proyecto por día. Como necesitamos hacer un balance hídrico agrícola, los balances, como los balances contables, se hacen anuales. Entonces, este dato lo necesito por lo general, como mínimo al mes. Para pasarlo al mes, lo que hago es sencillamente multiplicarlo por 30, porque aquí lo tengo por día, y como un mes tiene 30 días, lo multiplico por 30 y me da la cantidad de agua que se evapora y se transpira durante los 30 días de un mes cualquiera. Entonces me da que presuntamente la evapotranspiración de referencia es de 135 milímetros por mes. Esa sería como la evapotranspiración acumulada. ¿Listo? Ahora, esa fórmula, el método 2, como se ve acá, método 1, como se ve acá, me dice que además de tener esa ETR obtenida de temperatura humedad relativa de la tabla, también tengo que tener un K sub C de una tabla. Entonces, de acuerdo con mis cultivos, yo tengo cacao y cítricos, me voy a la plataforma y consulto la tabla que dice K sub C FAB. Entonces busco mi cultivo, que yo tengo cacao y cítricos. Vale, cacao. Entonces me dice que en una etapa inicial de crecimiento, el cacao del K sub C es de 1, en la etapa media es de 1,05 y en la etapa final es de 1,05. Vamos a recordarle las etapas. En la etapa inicial, ¿cuál es la etapa inicial? Cuando está germinando. Entonces, que cuando está germinando el cacao, recuerden que el cacao es un árbol, es un arbusto que va creciendo durante años, que como mínimo creo que son 2 años, 2 años y medio a 3 años para que dé los primeros frutos. Si me equivoco, me corrigen. Entonces, en la etapa inicial va a tener un K sub C de 1. Luego me dice que en la parte media y final va a tener el mismo K sub C que es 1,05. Que cuando está en crecimiento y cuando está en producción va a tener el mismo K sub C, 1,05. También, como tenemos otro cultivo que es el cultivo de cítricos, pues vamos a ver acá. Entonces voy a tomar el cítrico con cobertura activa de suelo o malezas. Entonces voy a tomar el que dice, por ejemplo, ¿cuál fue el que tomé? 0,7, 0,65, 0,7. Este. Cítricos sin cobertura del suelo. Entonces, 70% cubierta vegetativa. Entonces, mira que me dice que en la etapa inicial, cuando está creciendo el árbol, el arbusto del cítrico va a tener 0,7, que en la etapa secundaria, 0,65, cuando se está desarrollando aún más el cultivo, tiene un caso de 0,65, y que en la parte de producción va a tener nuevamente 0,7. 0,7. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esos datos, ingreso los valores de esos K sub C en esta tabla. Los ingreso manualmente, porque esos son los datos de mi cultivo. Si dentro de mi proyecto no tengo ni cacao ni cítricos, pues simple, chicos. Vamos a la tabla, busco cuál sería si tengo café. Entonces, por ejemplo, ¿suelo sin cobertura o suelo con malezas? No, que el suelo es con malezas. Entonces, el K sub C sería 1,05 inicial, 1,10 medio y 1,10 final. E ingreso estos datos acá. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Listo. Profe, qué Entonces, pena, la pregunta es que yo tengo es que mi proyecto no va relacionado con plantaciones, el mío es con apicultura.
Pero es que de eso ya, bueno, listo, perfecto. Los proyectos que no tengan cultivos, pues lo vamos a ver más adelante. En el balance hídrico solo colocarían el consumo de agua por animales y personas, porque si no tienen cultivos, pues no, el consumo sería cero. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Listo, sí, pero, o sea, pues el consumo cero en sí no sale, sino se daría la cuenta sobre la base de la cantidad de animales que hay en Por la eso, unidad productiva y las personas que están ahí están por dentro eso. de que hacen parte de la unidad productiva. Por eso digo, el consumo cero, pero para el tema de los cultivos, ¿sí? Si no tienen cultivos en el proyecto, pues sí, el tema del cálculo de cuánta agua consumen los cultivos, pues va a ser cero porque no tienen cultivo. Pero tienen que desarrollar los otros aspectos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se calcula la evapotranspiración? Pues en el primer método es muy sencillo. Es sencillamente la multiplicación del K sub C que acabamos de determinar para cada uno de los cultivos por la evapotranspiración de referencia en unidades de milímetros por mes. Y es lo que se hace en esta formulita, que también se encuentra descrita aquí en esta otra diapositiva, y se hace en esta tabla. ¿Listo? Entonces, como ven, sencillamente la ETR es un valor constante para cada uno de los cálculos y lo que varía es el K sub C dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo. ¿Listo? Tanto para cacao, para cítricos. Entonces, luego lo que nos interesa es poder determinar cuál es el consumo o cuánta agua me toca reponer debido a los factores de transpiración y evaporación que tiene el cultivo. Entonces, calculamos la evapotranspiración promedio al día. ¿Cómo se hace? ¿O cómo lo hace la hoja de cálculo? Muy sencillo. Toma los 4 primeros meses de la fase inicial, porque estamos en la fase inicial, saca el promedio y lo divide sobre 30. Que acuérdese que esto está por mes y aquí lo necesitamos por día. Un mes tiene 30 días. Hacemos lo mismo para la parte media, que es acá, tomar los datos del centro, de mayo a agosto, y la parte final que sería de septiembre a diciembre. ¿Listo? Lo hacemos tanto para cacao como para cítricos. Y luego recordamos lo que vimos en esta diapositiva, que lo acabo también de mencionar, y es la igualación de que un metro de ancho por un metro de largo por metro es igual a un metro cúbico, y que luego de hacer los respectivos despejes y conversión de unidades, obtenemos que un milímetro de altura es equivalente a un litro por metro cuadrado. Teniendo en consideración esa equivalencia, podemos decir que un milímetro al día de evapotranspiración es equivalente a un litro por metro cuadrado por día. ¿Esto qué me permite? Que como yo conozco el área que ocupa tanto un árbol de cacao como un árbol de cítrico, si multiplico la evapotranspiración por esa área, pues me va a permitir determinar cuál va a ser la evapotranspiración promedio por planta en litros por día. Es decir, cuánta agua consume cada una de las plantas que puedo llegar a tener sembradas o que pienso sembrar. Y entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, en la etapa inicial, el cacao consumiría aproximadamente 40 litros al día y que en la parte final consumiría aproximadamente 42, que por el contrario el cítrico inicialmente consume 19, 20 litros, en la parte media baja a 18 y luego al final vuelve y consume los 20 litros. Este sería el método 1 para determinar la evapotranspiración. Es un método muy sencillo, sencillamente es tomar dos valores, tomar valores de tablas, tanto de la ETR como el K sub C, y colocarlos en esta hoja de cálculo. ¿Cómo es el método 2? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Listo.
El método 2 es un poquito más complejo en términos de que es necesario ya no solamente tomar los valores de una tabla como esta para la ETR, sino que esa ETR la vamos a determinar a partir de un dato meteorológico de la zona del proyecto. ¿Y cuál es ese dato? La evaporación. Este método 1 es un método muy simple, pero a la vez dicen que es un método poco eficaz, porque no tiene en cuenta realmente las condiciones particulares de cada una de las zonas donde se pueden desarrollar los proyectos, sino es un método demasiado general. Este segundo método es un método más específico que tiene en cuenta la evaporación como tal de la zona en donde está ubicado mi proyecto. ¿Qué se requiere para el desarrollo de este método? Básicamente poder obtener información meteorológica de la evaporación del lugar donde está ubicado el proyecto. En este caso, en las cercanías, en las inmediaciones del proyecto, está una estación meteorológica que tiene este número, esta identificación, y se puede obtener la información. Hay lugares en donde las estaciones meteorológicas más cercanas están a 100 kilómetros, entonces pues la información no se obtiene y es difícil pues desarrollar estos métodos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero que se debe hacer, vamos a ver si lo permite, porque ahorita con el otro grupo no me le puedo, es ingresar a la página del IDEAM, lo colocamos en descarga, datos de precipitación IDEAM, por ejemplo. Ingresamos. No, ¿qué más? Darle primero acá. Entonces ingresamos a esta página, aceptamos los términos y creo que no está sirviendo, no está cargando la información. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para desarrollar este método necesitamos información meteorológica de los últimos por lo menos 5 años. Entonces, lo primero que hacemos al ingresar a esta página de internet es colocar el rango de fechas, es decir, entre el 2017, enero 1, al 2021, porque el 2021 no se ha acabado, diciembre 31, colocamos el parámetro, entonces acuérdense, el parámetro es evaporación, y procedemos, ay, evaporación, no, están saliendo las estaciones, pero no me las deja seleccionar. Bueno, les explico. Entonces, aquí están las estaciones que están ubicadas en el departamento de Santander y colocamos, entonces, repito, primero el periodo, luego dejo aquí donde dice estándar, luego coloco el parámetro que es evaporación, lista completa, y le coloco el departamento y el municipio. En este momento no me lo deja hacer, como les indiqué con el otro grupo, tampoco me lo dejó hacer, está como en reparación o algo tiene la plataforma que me está cargando los datos, pero es muy sencillo. Colocamos el departamento Santander y colocamos el municipio y me sale una lista de municipios en las cuales se pueden obtener datos de evaporación. Por ejemplo, San Vicente. Selecciono San Vicente, me sale aquí la extensión, le digo agregar a consulta y me voy a descargar y le doy descargar datos. Cuando yo descargo los datos, Wendy, hola profe, apenas puede ingresar, eso es para un trabajo. Sí, Wendy, estamos explicando cómo se debe hacer el balance hídrico agrícola, que es el trabajo que tiene que presentar en la evaluación número 4, ¿listo? En la plataforma, evaluación 4. Entonces,
descargo los datos. ¿Qué datos me descarga? Entonces, cuando yo le doy descargar, me genera este tipo de datos. Una matriz de información en la cual me presenta el código de la estación, el nombre, la latitud, la longitud, altitud sobre el nivel del mar, la entidad, eh, el departamento, municipio, fecha de instalación, fecha de suspensión, parámetro, etiqueta. Al final me da la fecha y el valor. Ese valor es el valor de la evaporación. Pero como ustedes se dan cuenta, lo que me está arrojando pues es una cadena de texto larguísima que a veces es difícil de manejar. Entonces es necesario hacer una depuración de los datos o un arreglo de los datos para poderlos usar. Entonces, a través de estas 6 columnas, de estas 5 columnas que están acá, ustedes realizan la depuración de los datos. Ustedes no, la hoja de cálculo. ¿Qué sucede? Que en determinado momento pues esto no es del todo automático, requiere un poquito de la intervención de la persona que está manejando la hoja de cálculo para identificar en dónde está ubicado el dato que quiere extraer, que siempre está después de los 00.00, es el dato que extrae el siguiente, después de la coma el que voy a tomar, y entonces requiere un poquito de intervención para poder extraer esos datos. Aquí ya está esto formulado, tiene varias fórmulas diferentes, que les va a permitir al final extraer cuál es la evaporación. Adicionalmente, esta hoja de cálculo también hace un promedio de la evaporación en cada uno de los meses y también hace un promedio de la evaporación en cada uno de los años. Ustedes no tienen que intervenir en esto, solo verificar que los datos al final estén bien para que aquí los promedios no tengan ningún problema. ¿Listo? Entonces, una vez esto está listo, volvemos a la hoja de evaporación y aquí se me van a colocar los datos de manera sola. ¿Listo? Pero ¿qué es lo importante? Más que los datos, es que ustedes caigan en la cuenta de que la fórmula para el método número 2, para hallar la evapotranspiración, es diferente de la número 1. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá, primero, pues estamos teniendo en consideración la evaporación. Segundo, que tenemos en cuenta, igual que en el método 1, el valor del K sub C, por eso son iguales en ambos lados de la hoja. Y tercero, que existe un factor del tanque evaporímetro, que generalmente es 0,6 y que debe ser utilizado en la fórmula para que los datos sean más correctos. ¿Por qué se coloca ese factor de 0,6? Porque, Profe, qué pena, una preguntita. señora, ¿Ese archivo de Excel es respecto a la aplicación que tenemos que utilizar o cómo es? bueno, llegaste tarde, por eso estás como perdido. Ese archivo en Excel es un ejemplo práctico de cómo se hace un balance hídrico agrícola. Está disponible en la plataforma para que lo descarguen y lo puedan utilizar las personas que dentro de los proyectos tengan el desarrollo de cultivos. Las personas que no tengan desarrollo de cultivos dentro de los proyectos, sino solamente sea un proyecto de ganadería o un proyecto asociado con animales o manejo de personal, pueden obviar la parte de los cultivos, pero tienen que hacer la otra parte del balance hídrico. ¿Entendiste? Sí, profe. Listo. Entonces, Y qué ese pena, valor la que... aplicación, ¿cómo se llama? ¿Cuál aplicación? Bueno, La que estaba mostrando ahorita. la del IDEAM, ¿esta? Esta sí. Una que estaba mostrando ahorita, profe, donde se veían unos gráficos. Esa, sí. Esta. Esta se llama consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Les voy a colocar en el chat la URL para que la tengan disponible. Listo. Entonces, ¿por qué el factor de 0,6? Porque en este tanquecito, como lo observa aquí el señor,
es donde se mide la evaporación de una zona. Este tanque tiene una lámina de agua que todos los días se repone, o sea, se deja en un nivel cero, y a medida que va pasando el día, pues por el efecto del sol, por el efecto de la radiación, el viento, la humedad relativa, por el efecto de la temperatura, pues la lámina comienza a descender y eso significa que se está evaporando el agua. Naturalmente, esto también registra la diferencia de altura, o sea, cuánta agua se evaporó, y al otro día pues vuelve y se llena a un nivel inicial y se arranca la medición. Este tanque vaporímetro tiene un factor de corrección de los datos de 0,6. ¿Listo? Por eso es que en la fórmula del método número 2, con los datos meteorológicos, se utiliza ese cociente del 0,6. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la evapotranspiración con este número y con este método 2? Pues es muy sencilla. Se utiliza el promedio de la evaporación por el 0,6, que es el factor del tanque vaporímetro, por el K sub C de cada cultivo para el mes que lo estamos haciendo. Entonces, como se dan cuenta, es muy simple, es una multiplicación muy sencilla. Y al igual, de la misma forma que lo hicimos para el método número 1, si queremos obtener la pérdida o cuánta agua tenemos que reponer por evaporación y transpiración por cada planta en términos de litros por día, para este método, por ejemplo, para la parte inicial, el cacao sería 72,8 y para cítricos sería 35,4 litros. Como ustedes se dan cuenta, la diferencia numérica entre un método y el otro es bastante alta. Entonces es importante, chicos, que ustedes puedan analizar esas diferencias y lograr llegar a conclusiones respecto a eso. Por el momento, y teniendo en consideración que no he podido utilizar estos datos, les voy a pedir el favor de que como mínimo en el trabajo me presenten el balance hídrico desarrollado, aunque sea con el método número 1, que es el método de las tablas, el más sencillo, el más simple. ¿Listo? Aquella persona que de pronto quiera hacerlo un poquito más a profundidad, de un mejor modo con el método número 2, sería fabuloso. Pero como mínimo sería aunque sea con el método número 1. ¿Queda claro? Están muy callados, chicos, y este tema es importante. Ojalá me estén entendiendo, porque si no hacen preguntas, complicado. Listo. Entonces, luego, en la hoja número 4 del archivo, lo que se hace es la determinación de la demanda o necesidad de agua del cultivo. Esto ya lo habíamos evidenciado en, en la presentación, en donde se hablaba del uso consultivo. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es el uso consultivo? Es la cantidad de agua que consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente y cuantitativamente. Es un concepto equivalente al de transpiración. Importante esto, chicos, que recuerden que la evapotranspiración del cultivo es equivalente cuantitativamente al uso consultivo y que teniendo en consideración eso, se puede expresar que como la evapotranspiración está en unidades de milímetros por mes o milímetros por día, el uso consultivo se da en unidades de litros metros cuadrados por mes o litros cuadrados por día, teniendo en consideración que, pues, esta equivalencia, esta igualación que se hace acá, que ya hablé al principio de la clase, es la misma. Entonces, chicos, el uso consultivo, vuelve aquí y se repite, es lo mismo en términos numéricos que la evapotranspiración del cultivo. La única diferencia entre uno y el otro son las unidades en las cuales se presenta el valor numérico. Es decir, mire, si ustedes revisan el uso consultivo del cacao, es
135 litros por metro cuadrado por mes en el mes de enero. Y si lo miran, lo mismo en la evapotranspiración es 135, pero en milímetros por mes. Numéricamente es el mismo valor, pero en términos de unidades, en términos conceptuales, es diferente. ¿Listo? Luego, entonces, una vez traemos de allá, o sea, nos copiamos, traemos literalmente esos valores de transpiración, los colocamos aquí como uso consultivo con otras unidades, conservando los números, podemos determinar la demanda del cultivo. ¿Eso a qué es igual? Es el uso consultivo por el área a cultivar. Entonces recordemos que al principio de la hoja definimos unas áreas a cultivar tanto por cacao como por cítrico, por ejemplo. Entonces hacemos una sencilla fórmula acá donde multiplicamos este valor por el valor que inicialmente está en la hoja de datos iniciales y hacemos un intercambio de unidades como se observa aquí en la fórmula. ¿Y qué nos presenta o qué nos muestra esto? ¿Cuánta agua por mes es necesaria tener disponible para desarrollar los cultivos tanto de cacao como de cítrico? ¿Listo? ¿Cuánta agua tiene que tener mi proyecto para poder satisfacer esas necesidades? Eso es lo que representa esto. ¿Listo? Esto naturalmente va a ser parte del balance hídrico siempre y cuando esos proyectos tengan el desarrollo de cultivo. Si no, pues esto no hará parte del estilo, podrían dejar en cero básicamente. Listo. Ahora vamos a evaluar el tema de el agua disponible por lluvia. ¿Listo? De acá también hay dos métodos para hacerlo. El primer método tiene en cuenta información tomada a través de páginas de internet o a través de la web. Si uno coloca, por ejemplo, en Google precipitación promedio San Vicente de Chucurí, le salen cosas como esta, en donde me dice que, por ejemplo, en la precipitación promedio en San Vicente de Chucurí de 38 milímetros y que en promedio en los meses de enero, febrero, marzo hasta diciembre cae tanta precipitación promedio. Entonces lo que yo hago es tomar estas precipitaciones, copiarlas y las pongo en cada una de estas casillas para los meses correspondientes. Entonces ahí estaría colocando cuánta agua presuntamente está cayendo en el municipio de San Vicente de Chucurí durante un año. Pero es importante que ustedes se den cuenta de dónde está esta página de internet o la que pueden usted consultar, está tomando la información. Entonces, cuando yo lo reviso acá, dice promedio mensual de lluvia, San Vicente y Chucurí, me dice datos históricos de 2022 a 2016, más de 6 años, tiene 7 años, pero cuando yo le pico cualquier año, me indica, dice que el tiempo observado en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro. Es decir, estos datos meteorológicos los está tomando esta página de internet de Lebrija Santander y supuestamente me los asocia a San Vicente Chucurí. Y es importante que ustedes caigan en la cuenta de que, primero, entre el aeropuerto, donde está el aeropuerto, y donde está San Vicente, pues la distancia en metros es bastante. Segundo, la diferencia de altura en altitud es bastante. El clima es diferente. ¿Sí? El tema de la humedad relativa, la temperatura, la dirección, la velocidad del viento y dirección, la radiación solar, todo es diferente. Entonces, aunque yo estoy tomando los datos que me está arrojando la página de internet que dice San Vicente Chucurí, pues realmente esos no son de allá. Pero, pues pueden servir como una primera, como para acercarnos a una realidad, como para tener de referencia, pero hay que tener en cuenta que no son
precisamente este municipio. ¿Listo? Por el contrario, el método número 2 es el método de datos tomados del IDEAM. Entonces, del IDEAM yo ingresé, como les expliqué hace un rato, vuelvo a intentarlo hacer si lo deja hacer, y descargué la precipitación de la estación meteorológica que sí queda en San Vicente de Chucurí. Y, perdón, como en el caso de la evaporación, procedí a arreglar los datos y adicionalmente organizarlos para poder sacar los promedios por mes y por año. ¿Listo? Entonces ahí están también dos métodos de cómo se puede determinar el agua disponible por lluvia. Uno, con datos de internet, o dos, con datos meteorológicos. Vamos a buscar los datos meteorológicos a ver si nos ven. Selecciono aquí un tiempo, perdón, de 2017, enero, primero, selecciono aquí una fecha, 2021, diciembre 31, selecciono esta es la precipitación. Y no me está dando cargar no me está dando cargar los datos acá de precipitación, pero bueno, hay que intentarlo luego, pero básicamente lo que nos sale es esto mismo. Y lo que les expliqué, se hace igual que la evaporación, se limpian los datos, se arreglan los datos y se proceden a procesar de acuerdo a cómo están aquí en la hoja de cálculo. Ustedes no tienen que intervenir en esta parte, sencillamente pues ella hace los promedios de acuerdo con el número de días de cada mes, pero es importante verificar que los datos estén bien limpios de acuerdo con lo que presenta la hoja. Entonces, luego de que tenemos los datos, ya sea tomados del IDEAM o ya sea tomados de una página de internet, procedemos a calcular la precipitación efectiva. Recordemos que como decimos acá, en esta diapositiva, la precipitación no es totalmente 100%. Cuando llueve en un área, la precipitación no toda cae sobre la planta, ni la planta puede captar el 100% de la precipitación. Por lo general, la planta capta una parte, otra parte del agua se infiltra y otra parte del agua se escurre. Por lo tanto, hay que colocar un factor de infiltración que varía entre el 0,6 y el 0,7% de la lluvia total que cae. Es decir, del 100% de lluvia que cae, la planta puede tomar entre el 60 y el 70%. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, calculamos la precipitación promedio efectiva con un factor de 0,7 y decimos entonces que es básicamente multiplicar la precipitación que tomamos de internet o la que sacamos del IDEAM y multiplicarla por 0,7 y ya nos entrega cuál sería la precipitación utilizable o aprovechable para el cultivo. Aquí luego calculamos el volumen de agua disponible o el volumen efectivo, que básicamente es esa precipitación promedio en términos de área de cultivo. Pero para llegar a hacer esa transformación, es importante recordar de nuevo que 1 milímetro de agua caída es equivalente o es igual a 1 litro de lluvia caída en un metro cuadrado, o lo que es lo mismo que 1 litro por metro cuadrado. Entonces hacemos la respectiva fórmula con el análisis de unidades y podemos determinar el volumen de agua disponible en un metro cuadrado de lluvia. ¿Para qué nos sirve esto?
¿Para qué nos sirve determinar cuánto agua en términos de metros cuadrados por mes se puede utilizar? Pues para verificar, primero, cuánta agua, cuántos milímetros por día eh, en promedio caen en la zona, y posteriormente, y si tenemos el área de los cultivos como aquí lo tenemos, decir, bueno, de de esa lluvia que cae, ¿cuánta le cae a cada uno de los árboles, por ejemplo? Entonces decimos que, por ejemplo, en promedio de precipitación efectiva, un árbol de cacao obtiene 24 litros al día y un árbol de cítrico obtiene 17 litros por día. En comparación con el método 2 nos dice que solamente son 8 litros por día y que son 6 litros por día para un árbol de cítrico. Como se dan cuenta, las diferencias son amplias entre un método y el otro, pero como mínimo ustedes tienen que desarrollar el método 1. ¿Listo? Sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Listo. En esta siguiente hoja vamos a verificar y vamos a usar la información que obtuvimos del trabajo anterior, que era los aforos, tanto aforo volumétrico, la medición de caudal mediante aforo volumétrico o el aforo mediante el método del flotador, para incluirlos en el balance hídrico. Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros inicialmente, voy a recordar, el método volumétrico está pensado para cuando tomamos agua de un acueducto que nos llega por manguera o nos llega a un grifo. Entonces, inicialmente se toma un recipiente de volumen conocido, se calculan 3 tiempos de llenado, o sea, se toman 3 tiempos de llenado, se hace el promedio de los tiempos y luego se determina el volumen, el caudal de agua, perdón, que es la división entre el volumen y el tiempo. Nosotros llegamos hasta esta parte, pero ahora necesitamos ver cómo ese caudal de agua que tenemos disponible es representativo en el tiempo, es decir, en nuestro balance hídrico que se hace de forma anual. Es importante entonces acá agregar estos otros dos aspectos, que son si tenemos disponibilidad del recurso todos los días del mes, o como en este caso que solo se tenía día de por medio, y adicionalmente el número de horas al día en el que tenemos disponible el recurso. En este ejemplo eran solamente 6 horas al día, día de por medio, y con una simple fórmula, una simple multiplicación, podemos obtener el caudal de agua. ¿Listo? Entonces ustedes deberán ingresar acá los datos de sus aforos, de acuerdo con lo desarrollado en el trabajo anterior, y incluir además si tienen disponibilidad todos los días del agua y cuántas horas al día. ¿Listo? Esto para el método volumétrico. Y para las personas que adicional al método volumétrico tenían la posibilidad de tener agua a través de un río, una quebrada, un riachuelo, como es también en este proyecto, tenemos la posibilidad de también incluir ese caudal de agua dentro del balance hídrico. ¿Y cómo se hace? Ustedes sí, deben recordar que midieron la distancia entre el punto A y el punto B para hacer la aplicación del método. También midieron el ancho del río, tomaron las profundidades del cauce, sacaron un promedio de esas profundidades y determinaron el área del canal por donde circula el agua, determinaron unos tiempos promedio en el que el flotador o la botella o la tapa se movía del punto A al punto B, se determinó una velocidad y finalmente se calculó un caudal de agua. Hasta acá pues fue todo lo que ustedes hicieron, no hay nada nuevo, pero importante es cuál es el paso siguiente. Ustedes, por ejemplo, como en este caso, determinaron que el caudal de agua era 0.18 metros cúbicos por segundo, que es equivalente a 651
metros cúbicos hora. Pero esa es la cantidad total de agua que fluye por ese cuerpo de agua. Pero recuerden ustedes pues, que no se puede hacer mucho, ustedes no pueden tomar el 100% del agua para hacer su proyecto, sino que deben solicitar un permiso a la corporación para tomar una porción de esa agua de acuerdo con lo que les autorice la corporación. Entonces acá está el ejemplo de qué les pide la corporación para hacer esa solicitud. Entonces en esa solicitud lo que la corporación les va a pedir es que hagan un balance hídrico inicial en la cual le presenten a la corporación el consumo de las personas, el consumo de los animales, el consumo de los cultivos, y una vez tengan esos consumos, puedan sumarlos para decir cuál es su necesidad hídrica, qué requerimiento de agua necesita. Y luego adicionen a eso cuánta agua reciben por el efecto de la lluvia, a qué aporte natural tienen, y la diferencia entre lo que necesitan menos lo que reciben, pues va a ser el balance. Ese balance, si es negativo, es porque tienen un déficit, o sea, les falta agua, y si fuese positivo, bueno, que ninguno de estos es positivo, es porque les sobra agua. Entonces, como se dan cuenta aquí, en este proyecto, pues todo era negativo, o sea, todos los meses del año tenían déficit de agua, es decir, necesitaban una fuente adicional, que por eso es que se pide la concesión, que puede ser el riachuelo, para poder tener disponible y desarrollar el proyecto. Para los proyectos en los que no tienen cultivos, pues esto va a ser cero, y entonces el balance hídrico cero se hace con el consumo por personas o con animales. Y se determina un caudal promedio a requerir o a pedir a la concesión, y es un caudal promedio de 597 metros cúbicos por mes. Entonces, una vez se le entrega esta información a la corporación, ella emite unos meses después una resolución en la cual le indica a la persona cuánta agua puede extraer y durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Entonces, una vez se tramitó esta concesión, la corporación autorizó la extracción de 2 litros por segundo durante 6 horas al día, día de por medio, todos los meses del año. Entonces, de acuerdo con el caudal concesionado, se hace la determinación del caudal de agua que representa metros cúbicos por segundo, que es este, y se tiene entonces un nuevo aporte de agua, además del agua lluvia. ¿Listo? Para que por favor lo tengan disponible. Entonces, en esta hoja 5.2, repito, hicimos la inclusión del agua que recibimos por el acueducto y vamos a hacer la inclusión del agua que recibimos por permiso de la corporación en un riachuelo. Usted me van a decir, profe, ¿cómo hacemos eso para nuestro ejemplo, para nuestro proyecto? Pues lo que ustedes deben suponer es, de acuerdo con el caudal que necesiten, que les otorguen un X o Y caudal que les permita satisfacer esa necesidad. Entonces pueden jugar con este número para obtener un caudal pues, que les permita realizar su proyecto. Miren, aquí inicialmente se solicitó 597 metros cúbicos por mes y la corporación entregó 650 aproximadamente, es decir, entregó un poco más de lo requerido. Por si de pronto los datos con los que se construyó el balance hídrico no eran del todo correctos, existía algún factor de error, entonces para salvaguardar que el proyecto se pueda realizar, entregó un mayor caudal. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Recuerden que el link de la grabación no se va a enviar a ninguna persona de manera individual, sino que va a estar cargado aquí en la parte baja de la unidad número 3.
la otra semana lo cargo para que lo puedan ver todos los compañeros. ¿Listo? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Chicos, señor. bueno, perfecto. Entonces, permítanme un momento. Listo. Entonces, una vez tenemos ya esta agua disponible, nos vamos finalmente ya casi a la última hoja. Nos vamos al balance hídrico final. Este balance hídrico, como se dan cuenta, pues tiene dos métodos, método 1, método 2. Método 1, basado en tablas, solamente en tablas e información en Internet, y el método 2, basado solamente con datos meteorológicos. Entonces, como se dan cuenta en el balance, todos los datos están dados en términos de metros cúbicos al mes. Primero se presentan las necesidades de agua, personas, animales, cultivos. Se suman esas necesidades. Luego se presentan los aportes de agua, lluvia, acueductos, riachuelos, ríos, quebradas. Se suman esas disponibilidades y el balance pues va a ser la diferencia entre los ingresos menos las salidas. Si es negativo, es que hay un déficit. Si es positivo, es que hay un exceso de agua disponible. Entonces, además, ¿qué nos permite además este balance? Además de poder revisar cuándo podemos llegar a tener excesos o escasez de agua, también nos permite, como en este ejemplo, verificar que la necesidad de construir un reservorio para almacenar la mayor cantidad de agua que sea posible para los meses en los que tenemos déficit, poder suplir la necesidad de agua aprovechando los excesos cuando tenemos eh, lluvia adicional o podemos captar el agua del riachuelo. Entonces, des en cuenta que en cualquiera de los dos métodos, pues la idea es esa, poder primero identificar cómo es el comportamiento, administrar el agua, es decir, saber cuándo necesitamos más, cuándo necesitamos menos, y adicionalmente verificar si tenemos la necesidad de construir obras adicionales. Si en nuestra unidad productiva ya en la actualidad se cuenta con embalses, con reservorios, con jagüeyes, pues eso sería un aporte adicional que debe incluirse acá en este balance hídrico, colocando una nueva fila y colocando el caudal en metros cúbicos por mes que nos representa ese dicho aporte. ¿Listo? Entonces, lo hacemos tanto para, como les indico, o sea, tanto para el método 1 como para el método 2. La idea es que ustedes en la evaluación número 4, como mínimo, desarrollen el balance hídrico para el método, de acuerdo con el método número 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? Una pregunta sobre la concepción del agua. ¿Se debe renovar cada cierto tiempo y más o menos cada cuánto se renueva en caso de deberse renovar? No, explícame, ¿renovar en qué sentido? O No te sea, es entiendo. que como todo varía, igual como el caudal de un río y la utilización del agua en un área productiva, entonces puede que disminuya el caudal del río o del agua donde se toma. Entonces, por ejemplo, si uno saca un permiso o algo para utilizar la agua, como eso muchas veces va disminuyendo y hay ríos, riachuelos, quebradas que desaparecen, se debe renovar o hacer un nuevo análisis para ver si se puede tomar cierta cantidad de agua o se puede seguir tomando la misma. Mira, entonces la corporación hace esto, mira. Ella dice, ¿qué mostramos acá? Mira, inicialmente cuando tú haces el aforo del riachuelo, te da que el caudal de agua son 651 metros cúbicos hora.
metros cúbicos en una hora, pero ella solo le permite captar 648 metros cúbicos al mes. O sea, es como, si te das cuenta la diferencia, o sea, fluyen 651 metros cúbicos hora, pero ella solo le permite captar 648 metros cúbicos al mes. ¿Por qué? O sea, le permite captar como el 1% de lo que pasa en una hora en un mes. O sea, una cantidad muy pequeñita te permite captar para el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que dices es que en efecto las corporaciones revisan que los cauces naturales de agua tienen que tener una cantidad mínima para que se preserven durante el tiempo y conserven la parte biótica del río, ¿sí? Entonces, por eso permite captar muy pequeñas cantidades de agua, como en este ejemplo, para conservar las fuentes de agua y no permitir que las mismas se sequen en épocas, por ejemplo, de invierno, de verano. Si esta fuente de agua se secara durante las épocas de verano, pues creo que la corporación no te daría el permiso para poder tomar agua de ahí, porque ya la fuente tiene un problema y es que se seca en verano. Entonces, no, ellos no otorgan permisos cuando las fuentes ya tienen un problema y es el desabastecimiento de agua en épocas de verano. No sé si con eso te respondí. ¿Escuchan? Sí. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Listo. Al final de este archivo, como les comenté desde el inicio de la clase, hay unos modelos de análisis de resultados y conclusiones que ustedes pueden tomar como guía para desarrollar los suyos. Como les indico en el trabajo anterior, la mayor falencia que uno evidencia es que les falta una mayor profundización en la parte de resultados y conclusiones. Entonces les dejo aquí algunos modelos para que los puedan leer, los puedan revisar y de pronto los puedan tomar como apoyo para sacar los suyos. Pues no están todos los temas que se ven en el balance hídrico, están algunos, pueden hacer otras, espero que las hagan para que sea un muy buen eh, análisis de los resultados que encuentren. Si no tienen más preguntas respecto de este ejemplo y de lo que tienen que hacer, les recuerdo que tienen plazo hasta el próximo 6 de noviembre para entregar este trabajo, que es el trabajo número 4. Aquí se encuentra cada uno de los requisitos que debe cumplir el trabajo. Y también recordar que tienen plazo hasta el próximo jueves 27 de octubre para el envío del certificado de la EPS para asistir a la práctica las personas que van a querer asistir. Bueno, chicos, ¿tienen más preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? Al sacar el certificado muchas veces, por ejemplo, yo que lo he sacado varias veces, dice que tiene validez creo que de un mes. Por ejemplo, creo que si no estoy mal, por ahí tengo el certificado de la EPS, pero quería preguntar eso, si tiene que ser menor a un mes o así, porque hay veces que no le permite a uno, por ejemplo, entregar ese certificado, no se vale. Sí, lo ideal es que lo saquen en estos días, o sea, que sea menos de un mes, que hace menos de un mes lo hayan sacado. Ok. O sea, es decir que si el plazo máximo es 27 de octubre, pues que máximo lo hayan sacado el 27 de septiembre del presente año. Entonces es un mes atrás. Y si no, pues lo vuelven a sacar. Es muy sencillo a través de internet. Entonces, esa es la idea. No olviden el tema del casco, las botas, pantalón, camisa. Y no más. El punto de encuentro, pues también ya se los envié ahí por el correo. Creo que es claro para todos.
¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Bueno, si no hay más preguntas, no dudas, solo me queda decirles, esperar que les vaya muy bien ese trabajo. Si tienen después con el tiempo preguntas adicionales eh, respecto de lo que vimos, de lo que hay que hacer, me las pueden hacer por correo o me las pueden hacer por la plataforma. Por ahí se las respondo con mucho gusto. Y nos estamos viendo entonces próximamente. Gracias, chicos. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego.